Tendencias y consolidaciones. Comencemos primero entendiendo lo que sería una tendencia alcista. En una tendencia alcista, el precio nos hace un primer movimiento hacia el alza, donde nos crea nuestro primer alto. Seguidamente, el precio hace un movimiento hacia la baja y nos crea nuestro primer bajo. En un tercer movimiento, el precio sube y nos crea un alto más alto que el alto anterior. El precio vuelve a bajar y nos crea un bajo más alto que el bajo anterior. Sucesivamente, el precio sigue creando altos más altos y bajos más altos. Esto es lo que llamamos tendencia alcista. Muy bien, veamos un ejemplo de una tendencia alcista en las gráficas. Aquí tenemos al dólar americano contra el franco suizo en una temporalidad de 4 horas. Después de este movimiento donde nos dejó un bajo, este par sube, sube, sube y nos deja un primer alto. Después de eso, el par baja y como podemos observar acá, nos deja un bajo que es más alto que este bajo. El precio sube, sube, sube y de nuevo nos deja un alto y este alto es más alto que este alto anterior. Seguimos y el precio nos crea nuevamente un bajo que es más alto que el bajo anterior y que el bajo anterior. Seguimos en esa serie de altos más altos y bajos más altos. Ahora, esto es lo que sería una tendencia bajista. El precio hace un movimiento hacia la baja y nos crea un bajo. Seguido, el precio sube y nos crea un alto. El precio sigue bajando después de eso y nos crea un bajo más bajo que el bajo anterior. El precio sube y nos crea un alto más bajo que el alto anterior. Sucesivamente, el precio sigue creando bajos más bajos y altos más bajos, en lo que llamamos una tendencia bajista. Muy bien, vamos a ver un ejemplo en las gráficas de lo que sería una tendencia bajista, utilizando aquí el dólar australiano contra el dólar americano en una temporalidad de un día. Aquí vemos que después de que el precio nos hizo un nivel bien alto, el precio baja, nos hace un bajo. Después de este bajo, el precio se devuelve hacia el alza, donde nos hace un alto, pero este alto no es más alto que el anterior, es un alto más bajo que el anterior. El precio baja y nos hace un bajo levemente más bajo que el anterior. Seguido, el precio nos hace un alto más bajo que el anterior. Después nos hace un bajo más bajo que el bajo anterior. Después seguimos un alto más bajo que el anterior y así sucesivamente en el resto de la tendencia, haciendo bajos más bajos y altos más bajos que los anteriores. A continuación vemos lo que se le llama consolidación, también se le llama rango o también se le llama movimiento lateral del mercado. Esto sucede cuando el precio no nos está haciendo altos más altos ni tampoco nos está haciendo bajos más bajos, sino que básicamente todos los altos son iguales y prácticamente los bajos son iguales. O sea, el precio se encuentra encerrado en lo que llamamos una consolidación. Muy bien, aquí tenemos la gráfica del dólar estadounidense contra el dólar canadiense en una temporalidad de 4 horas. Este es un buen ejemplo de lo que llamamos un mercado lateral en consolidación o en rango, ya que no hay claros movimientos alcistas, o sea, no hay movimientos de altos más altos bien establecidos. Tampoco hay movimientos bajistas claros, no hay bajos más bajos bien establecidos. E incluso, sin embargo, podemos ver mini rangos a través de toda la consolidación también. Por ejemplo, podemos marcar con un cuadro este siguiente espacio, donde vemos claramente que el precio estuvo tratando de subir una, dos, tres, cuatro veces y tampoco pudo pasar de este nivel por debajo una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Cuando finalmente el precio rompe por encima, vuelve a caer en otra consolidación que podemos volver a marcar por acá.
y donde podemos ver que el precio rebota varias veces en las resistencias y rebota varias veces en el piso. Finalmente el precio logra romper por debajo, como lo vemos acá, y el precio sigue en una tendencia bajista a partir de ahí. Hay varias maneras de detectar un cambio de tendencia, pero aquí vamos a ver rápidamente un par. Aquí tenemos un ejemplo de cambio de tendencia alcista hacia tendencia bajista. Tenemos un primer movimiento donde el precio nos marca un alto, seguido por un bajo. El precio nos hace un alto más alto, seguido por un bajo más alto. En este momento sabemos que estamos en una tendencia alcista. El precio sigue y nos forma un alto más alto, nos forma un bajo más alto. Por ende, el siguiente movimiento que esperamos es un alto más alto. Pero ¿qué sucedió en este caso? El precio nos hizo un alto más bajo. Y como segundo movimiento, el precio nos hace un bajo más bajo que el bajo anterior. Confirmamos que hemos cambiado de tendencia hacia tendencia bajista cuando el precio nos hace un alto más bajo. Otra manera de detectar un cambio de tendencia es cuando pasa una consolidación o rango al final de la tendencia. Tenemos un movimiento hacia el alza que nos marca nuestro primer alto, seguido de nuestro primer bajo. Después el precio nos crea un alto más alto, seguido de un bajo más alto. Estamos en tendencia alcista en este momento. El precio nos crea efectivamente un alto más alto y nos crea un bajo más alto. Pero después de eso vemos que el precio no nos hace altos más altos ni tampoco nos hace bajos más bajos, sino que el precio se queda en una consolidación. Finalmente, cuando ya el precio logra romper dicha consolidación, el precio nos hace un bajo más bajo y nos hace un alto más bajo que el alto de la consolidación. Finalmente, entramos en un ciclo bajista teniendo bajos más bajos y altos más bajos. Muy bien, en esta gráfica del dólar australiano contra el dólar americano en 30 minutos tenemos un buen ejemplo de cambio de tendencia bajista hacia tendencia alcista. Lo podemos ver de la siguiente manera. Comencemos desde este bajo, que es un bajo más bajo que el anterior, y después el precio nos hace un alto más bajo que el anterior. Seguimos con un bajo más bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo, un alto más bajo, finalmente nos hace un bajo más bajo y en este momento nos hace un alto más alto que este alto anterior. Como segundo movimiento vemos que nos hace un bajo más alto que el anterior. Así que ya estamos dos movimientos casi que en tendencia alcista. Para terminar de confirmar el cambio de tendencia, un tercer movimiento nos indica un alto más alto que el anterior y ya comenzamos haciendo altos más altos y bajos más bajos, lo cual indica que ya estamos en tendencia alcista. Eso es todo en este video. Nos vemos en el próximo y muchas gracias.